Speak es un espacio para que todas las voces del entretenimiento hablen de lo que realmente importa. Acercarnos más para contar mejores historias. Esto es Speak. Hola, buenas tardes, días. Híjole, ya no sé qué es, pero bueno, en donde estén y a la hora que estén. Nos da muchísimo gusto este capítulo en específico. Es un capítulo intenso, pero sumamente importante. Es para que saquen nota, más bien para que saquen libreta y tomen nota. Y digamos que es parecido a una clase, porque tenemos dos invitados increíbles esta tarde, día. Bienvenidos a PIC, otro capítulo de PIC, como dice Michelle, importantísimo, con invitados muy importantes que les van a hablar de temas que yo sigo aprendiendo, que mucha gente en la industria sigue aprendiendo con todo y el tiempo que llevamos en esta industria, y es muy importante saberlo si tú eres actor, actriz, manager, director de casting, productor, Sí, etc. total. Vamos a hablar de dos temas. Uno de toda la vida importante para los actores y otro completamente indispensable a estas alturas. Sindicatos, AI, inteligencia artificial. Y para eso tenemos a dos actores activos, que tienen una representante increíble, o sea, yo, gracias. Y tengo el placer y el honor de representarlos porque independientemente de que son activos y son dos grandes actores, tienen cargos importantes o bueno, tienen una actividad importante dentro de estos sindicatos. Así que les voy a pedir, por favor, que cada uno de ustedes se presente. Entonces, Marcos, vamos contigo. Claro, cómo no. Bueno, Marco Treviño. Bienvenido, Marco. Secretario general de la ANDA y nada más. Y actor. Y actor. Actor, ¿qué será más importante en este momento de tu carrera? ¿La actuación o tu cargo? Híjole, ¿Qué te dedicas más tiempo? Las dos son muy importantes, más bien la ANDA me demanda mucho tiempo y mucha atención, y sí, de repente me alcanza a distraer de mi carrera, pero hacemos la lucha para que no. No, y le andas trabajando duro. Sí. Sí, ¿no? Happy problems. Sí. Ricardo, bienvenido. Gracias. Hola, gracias por la invitación. Yo soy Ricardo Kleinbaum, soy miembro activo en SAG en Estados Unidos. Como miembro del sindicato estoy aquí platicando con mi correligionario. Así es. De una manera breve me gustaría que explicaran por qué llegaron a estar en donde están en los sindicatos, ¿no? Como que creo que es importante, dos actores, digo, claro, se entiende por qué dos actores, pero ¿por qué en específico? ¿Por qué? Pero es muy interesante el proceso que se dio en Miami. Sí, bueno, en mi caso muy particular, soy actor de toda la vida, he trabajado en infinidad de proyectos y siempre me ha parecido que la representación a nivel gremio es importante porque pues cada actor, cada cabeza creativa tiene ciertas expectativas respecto a su trabajo, cada quien decide cuánto vale su tiempo, entonces creo que el trabajo tanto de los managers como de los sindicatos aterriza un poco a la realidad de la industria, de lo que las compañías están pagando, de cómo es que se trabaja. Y como platicamos hace ratito con el señor Marco Treviño aquí abajo, de cómo nosotros ahorita ya damos por hecho que cuando nos van a llamar pues va a haber un camper y va a haber un desayuno listo y va a estar la delegada y vas a tener tu ropa, va a estar. Entonces todo eso nosotros ya lo damos por hecho, pero pues sí han sido decenas de años de lucha, de que se le dé, de camino, de que se le trate al artista de una forma digna, porque tristemente el artista a lo largo de la historia pues sabemos que se ha abusado, ¿no? Se ha abusado de él, porque muchas veces los artistas son muy buenos para transmitir y para interpretar sus emociones, pero ¿sabes a lo que voy? Negociar, pero no para negociar, es a lo que me refiero, o sea, su situación. Hay gente que cuando su inteligencia está en sus emociones y en su interpretación, no necesariamente su inteligencia está en saber leer un contrato o en saber defenderse de alguna cláusula. Entonces, en ese sentido, la representación del gremio sí creo que tiene un lugar muy importante, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que el actor, pagaría por trabajar. O sea, el actor es tan apasionado de lo que hace y termina siendo, por eso mucha gente estúpidamente lo
lo confunde con un hobby, ¿no? Porque en realidad les encanta lo que hacen, que de verdad pagarían por hacerlo. Entonces, de repente, sí, no importa, no se importa, ¿no? O sea, tus condiciones, cuánto cobras, etcétera. Entonces, sí, de acuerdo contigo. Pero, Es algo como, digamos, como los médicos, ¿no? Podemos equipararlo en ese sentido. Es decir, yo puedo ser un médico tan apasionado que incluso, y tan humano, que veo que en esta circunstancia a este paciente no le puedo cobrar lo mismo. O a lo mejor le digo, ¿sabes qué? Tengo clientes que son gratuitos por un servicio social y otros no. Y lo mismo sucede también en nuestra carrera. Es decir, hay producciones audiovisuales, particularmente películas que tienen un bajísimo presupuesto, que dices, órale, va y mejor no te cobro. O cortometrajes en donde los chicos estudiantiles, que los chicos no tienen ni cómo pagarte, ¿no? ¿Para qué te meto en problemas? Y como actor es bien importante trabajar con esos proyectos. sí. Yo siempre se los recomiendo a todos los actores, porque siempre te piden consejos. Sí. Yo les digo, vayan al CCC, vayan al CUEC, ofrezcan su trabajo gratis, porque estos muchachos son los que al rato van a estar dirigiendo. Totalmente, hasta yo también, como digo, oigan, o sea, a ver, ¿quiénes son las nuevas generaciones, no? Y también es una gran escuela. Por ahí pasaron Cuarón, González Iñárritu. Hay un Del proverbio, Toro no, pero... hay un proverbio por ahí que dice, ¿cómo decía? A los 20 observa cómo hacen su dinero los de 40. Sí. A los 40 observa cómo hacen su dinero los de 20. Sí, caray. ¿Sabes? O sea, Exacto. porque tienes que estar activo y Claro. bueno, Tienes que estar viendo qué viene. que viene. Y lo que viene, pues, es la inteligencia artificial. Exacto, sí. Y- Ahora hablaremos de eso. Y respondiendo a la pregunta, en mi caso, yo un día, después de un proceso electoral nacional, o sea, político, nacional, federal, me desperté muy desesperanzado, deprimido, enojado y demás. Y dije, a ver, yo no voy a resolver esto, no tengo posibilidades de hacerlo, ¿para qué me angustio y me peleo? ¿Qué es lo que sí puedo cambiar? ¿O dónde puedo afectar? Pues en mi familia, en mi trabajo, en mi sindicato. Claro, en tu comunidad, en tu gremio. De lo que Sí. sé. Y entonces, en un momento dado me invitaron y yo dije, bueno, pues hay que ser congruente y vas, ¿no? Y ahí es donde añades valor, ¿no? O sea, porque definitivamente, además de tu trabajo como actor, qué importante es que la representación esté en alguien que lo está viviendo todos los días, activamente, ¿no? Sí. Claro. Sí. Bueno, entremos en materia, pues. Ahora sí. Hablemos, vamos a hacer todas esas preguntas que yo creo que el actor tendría que hacer. Y si no las han hecho, las vamos a hacer por ustedes. Y si les queda alguna otra, háganla, porque es muy importante que tengan claridad de lo que les presenta y las oportunidades que les da el sindicato, cómo los protegen, ¿no? Ambos sindicatos, en tu caso los que están dentro de él, o pueden estar, ¿no? Y entender para qué son. Entonces, hablando un poquito, porque ahorita hablaremos de las diferencias, por eso también era importante invitarlos a ambos. ¿Para qué es un sindicato de actores? Bueno, todo sindicato, yo digo, la ANDA somos un grupo de actrices y actores que nos unimos para protegernos unos a otros, ¿no? Y para eso es el sindicato. Debo aclarar, legalmente, hablando de México, legalmente es la única instancia reconocida por la autoridad para defender los derechos laborales. Por lo tanto, si tú no eres parte de un sindicato y eres trabajador o trabajadora de una industria, la única manera de defender tus derechos laborales de manera eficiente es a través del sindicato, que tiene toda la fuerza para hacerlo legalmente. Es decir, nadie puede ponerse en huelga si no eres parte de un sindicato, por ejemplo, en México. Y la otra es que el sindicato es unión, es fuerza, es decir, que ese es el problema también que tenemos en México. Correcto. ¿No? Ahorita hablaremos de eso, que es el súper problema. importante. O sea, si estamos 100%. todos en una misma dirección,
todo se logra. Y el claro ejemplo es el SAG. Y para mí es, insisto, es el mejor sindicato de actores y actrices del mundo y el más eficiente. Y conozco al de Canadá, al de Inglaterra, porque hemos tenido reuniones a nivel internacional con otros sindicatos. El SAG está reconocido como el más eficiente. Sí, realmente que crea estándares, ¿no? Que hace la diferencia y que si se dice algo se hace eso. Así es. Lo que menciona Marco es muy cierto. Una vez que el sindicato promueve algo, los miembros, no quiero decir que ciegamente, pero sí, la forma en la que articulan los argumentos y nos invitan a participar son muy claras. Entonces la gente se involucra y bueno, se han logrado cosas muy importantes, ¿no? Perdón. No te preocupes. Salud. Sí, la huelga del año pasado fue un éxito gracias a que todos siguieron por la misma línea. Claro. ¿No? Te pongo un ejemplo. Si aquí tenemos para negociar, se nos atoran varias negociaciones de contratos colectivos. Y el contrato colectivo es el único elemento para defender los derechos del grupo y establecer tabuladores mínimos. Claro. ¿Por qué mínimos? Pues porque esos son los que garantizan, Claro. no pueden ser los máximos, tienen que ser los mínimos, Claro. para que te garanticen el tope El día de llamado, mínimo o sea, el que día de llamado, las horas extras, el catering, la hora de comida, el horario de descanso, que el horario de descanso, el que la producción te ponga el vestuario y no seas tú el que ponga el vestuario. un lugar de descanso. Un lugar de descanso, en fin. Les pongo, y uno diría, pero eso ya lo tenemos, eso ya está. ¿Con qué? ¿Por qué? Eso lo logró el sindicato hace muchísimos años. Y les pongo ejemplos. Hay otros países en donde esto no sucede. Simple y sencillamente. Grandes figuras de la televisión y del cine mexicano han ido a trabajar a otros países en donde de repente simple y sencillamente no tienen dónde cambiarse. Sí. Y tienen que buscar dónde cambiarse la ropa, Sí. ¿no? Nada más. O tienes una hora de comida, pero no hay catering aquí. No, vete a vais a comer comer. y regresas por tu cuenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, no todo lo que tenemos es ya implícito. Es en buena onda. Sí, Es porque hay que lindos. Porque la producción, Claro. ¿no? Porque Así la es. producción no Así está apelando a las reglas de un sindicato Así que ha luchado por Ahora, esas condiciones. ¿Por qué creen que hay tanta resistencia? O sea, yo voy a hablar un poquito de nada más como para picar esta información sobre SAG, ¿no? Porque a mí me tocó esta transición en Miami, que había muchas producciones. Telemundo estaba haciendo unos estudios gigantes y entonces de repente en NBC sí, porque Telemundo, y entonces de repente, ¿qué creen? Va a entrar SAG-AFTRA y existe una producción de Telemundo al año. Y todo es que SAG-AFTRA nos tienen, o sea, nos subieron el presupuesto al doble. Entonces, no lo dudo, eso no quiere decir que esté mal, eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Porque a fin de cuentas, siendo americanos, era mínimo lo que tenía que ocurrir, ¿no? O sea, en realidad yo creo que a ese nivel Estados Unidos no estaba pagando lo que tenía que pagar, ¿no? Y entonces entró un sindicato a poner orden. Pero, pues obviamente la producción se va a México y a otros países donde a la industria le conviene más, ¿no? Por este tipo de cosas. Sí. ¿Qué pasa con eso? Yo siento que lo que pasa es que SAG, siendo una institución tan poderosa en inglés, de repente se dio cuenta que estaba existiendo esta sección, Se dio cuenta muy tarde. La industria latina ya estaba fuerte hace mucho. No es de que se hayan dado cuenta muy tarde, sino de que no fue hasta que se decidió construir los estudios que empezó esta sinergia entre el estado de la Florida, Telemundo, Comcast, y bueno, pues llega SAG nos buscaron a los actores y nos dijeron, a ver, ¿quiénes son los actores que trabajan en Telemundo? ¿Quiénes son los que son los actores como... más ¿Qué más trabajo tienen? Y nos invitaron y nos dijeron, miren, estos son los beneficios que ustedes pueden obtener, la representación
el hecho de la pandemia, el apoyo que tuvimos de todos los actores durante el tiempo que no pudimos trabajar. Entonces, en ese sentido, el tema de la pensión del retiro, en Estados Unidos, el poder contar con un sistema de servicios médicos que no existen. Aquí en México, la verdad es que yo me congratulo mucho. Yo me he apoyado a veces más en mi seguro de Landa en México Wow. que en Estados Unidos. ¿Qué tal? En ese Wow. sentido, de verdad, Landa, porque además Landa, no solo la casa del actor, La estancia Claro, la estancia sí. infantil. Wow, O sea, si perdonen, No, tranquilo. Importa. siendo una institución tan... ¿Por qué quiero decir rica? Quiero decir rica porque sí siento que la ANDA, pues, es una institución, ¿cuántos años tiene? 90, acabamos de cumplir 90. Imagínate, es una institución de 90 años. Con la atención que ha tenido de saber que pues, la ha dirigido Cantinflas y Jorge Negrete, llegando ahorita Los Soler. Sí, bueno. ¿Sabes? Y también los avances que hemos tenido no quiero decir que las productoras o las televisoras sean los enemigos, no, pero sí te puedo decir también como productor, porque he tenido la oportunidad de producir, que pues Sí, uno a sí, veces de acuerdo. produce con ímpetu y pensando que las cosas van a salir de tal manera, y a veces las cosas pues no salen como O tú con las cierto con cierto presupuesto y de repente te Y lo van entonces, cambiando. literal, las cosas, o sea, ya te acabaste el contingency, ya te acabaste lo que tenías para... Nos ha pasado, desgraciadamente ha pasado. Y bueno, pues el sindicato se asegura de que tú cumplas los compromisos que tienes, porque tomaste compromisos con los actores y los actores pues tienen sus obligaciones. Y la verdad es que hemos visto historias de terror, gente que no ha podido terminar sus proyectos, gente que queda de ver mucho dinero. Entonces, insisto que la representación a nivel gremio es importantísima para evitar que el artista, que sí vive de esto, Claro. no Se haga afectado. Sí, aseguran que se les va a pagar. Tú tuviste un Mínimo. llamado, se te va a pagar por lo menos la parte Y vas, de a anda, tener, y ¿no? vas a tener donde sentarte y vas a tener que comer y tu ropa va a estar limpia. Y si te van a llamar de un día al siguiente, te van a dar por lo menos. ¿Cuántas horas están dando de descanso? 10 horas y media. 10 horas y media 10 de horas, descanso. entre 10 horas y 10 horas y media, dependiendo del tipo de producción. Porque además, digo, no nosotros, pero los galanes que tienen que llegar bellos y tienen que estar bellos en la cámara todo el Claro, tiempo. ¿no? Porque son jornadas de trabajo de muchísimo No, y el esfuerzo. tema mental también, la memoria, o sea, todo lo que Bueno, requiere. Hay gente que conmigo se tardan en peinarme mucho. por eso Claro. ¿Sabes qué pasa? Yo sí siento que la gente a veces piensa que esto es dinero fácil. Sí, Y sí. no es dinero ¿En la actuación? fácil. Sí. No, bueno, Pues que total. nada más mis es párate ahí, respetos. y luego Sí. ni siquiera te lo tienes que memorizar, te lo están diciendo. Claro. Entonces, todo en esta vida tiene sus secretos. O sea, tú puedes, Sí, qué hasta el locura. pastelero tiene el panadero tiene su secreto. La actuación tiene su magia. Es una de las artes. No venimos a redescubrir el hilo negro. El artista ha sido parte de la necesidad del humano por expresarse, y el sindicato pues le ha dado ha institucionalizado la protección al artista, ¿no? Porque no solamente corrígeme, Marco, tú tienes esta información. ¿Quiénes son candidatos para formar parte de un sindicato? Obviamente los actores, Sí. los actores de voz, que son de doblaje. Sí. ¿Quién Stones. más? Los Stones. Sí. Claro. Para que haya representación de todos lados. tenemos que ya prácticamente va decreciendo muchísimo, que es el área, la especialidad de música y canto, ¿no? Que es cantantes, maestros de ceremonias y algunos músicos. Porque además también hay varios sindicatos de Claro, músicos. de músicos Sí, y sí. demás, por supuesto. Bueno, hablando un Lo poco... que decías de la resistencia, perdón, yo creo que es claro que llega algo nuevo, ¿no? Sobre todo en ese momento en Miami, ¿no? Que de repente no existía este sindicato en el tema latino y en las producciones de Telemundo. Llega algo que cambia los tabuladores, ¿no? Y que cambia bueno, si yo te pagaba esto, ya no te voy a ¿Cambiaron los pagar. tabuladores? Ya no te voy a poder pagar lo mismo, ¿no? O sea, sí cambiaron ¿Cambiaron los los tabuladores respecto a cómo se cobra?
Ok. ¿Cuándo ¿Cómo se se cobra? cobraba un actor? Ya les quitan algunas cosas. Ok. Exacto. Si no tienes determinadas circunstancias fiscales, por llamarlo de alguna manera, tienes que cobrar obligatoriamente de una forma y no de la otra. Exacto. O sea, de alguna forma es poner orden y siempre será bueno, Sí. ¿no? Sí. Exacto, es como me vas a quitar este porcentaje porque si no lo he visto, ¿no? No he visto en dónde estoy metiendo ese porcentaje que me estás quitando. Exacto. Yo creo que ahí está el tema. Y algo muy importante, quiero aclarar esto porque luego en muchas ocasiones productores nos dicen esto. Es que el presupuesto se me va al doble. Mentira. Y lo digo así. El presupuesto no se te puede ir al doble porque estás hablando solo del presupuesto De actores. sobre actores. Nada más. Solamente en eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de las series, lo que pagan adicional al salario mínimo son prestaciones sociales. Y de esas prestaciones sociales varía dependiendo del tipo de contrato y del tipo de proyecto y puede llegar hasta entre el 19, 20, alrededor del 19 y 30% del salario mínimo, del tabulador mínimo de los actores. Estamos hablando de que no es sobre el presupuesto que tienen para pagarle a un actor. En Estados Unidos sí, o sea, no es como en México que te pagan producción Esto más es por... anda. Producción ¿no? más anda, ¿no? En Estados Unidos es un solo ingreso y ¿Cómo todo es en va, Estados Unidos? según yo, ¿no? El sindicato sí se asegura de que tu tabulador sea respetado. Sí se dan casos en los cuales tú tienes un acuerdo con la producción, sobre todo cuando hay endorsements o cuando hay product placements o cuando hay... Sí, claro. Pero el sindicato está más enfocado en cuidar como las condiciones de trabajo, la gestión de cobranza de las regalías la protección de la propiedad intelectual y los servicios de salud. Acabas de tocar un tema increíble. Terrible. Ahora, antes de eso, quiero Vamos, ya sé a dónde aclarar vamos a algo. entrar. Sí. Por ejemplo, es de los puntos en donde no podemos compararnos en México con el SAG. Exacto. Por ejemplo, el SAG, la ley de Estados Unidos, que tiene que ver con los sindicatos y demás, le permite ser sindicato y sociedad de gestión al mismo tiempo. En México y en otros países eso es imposible. O sea, en México tiene que haber la sociedad de gestión, que es la que se encarga de la cobranza de regalías, que es la ANDI, y que es una Ahí instancia es otra cosa. completamente Otra cosa. independiente y no es un sindicato. ¿Por qué? No protege los derechos laborales, no se encarga de eso. Solamente la Solamente volvió a interpretación. salir, se Exacto. acabó el contrato y volvió a salir, te pagan Solo una regalía. cobra, vigila y cobra regalías. Solamente. Nada más. No puede meterse en las cuestiones laborales. Para lo laboral existe el sindicato, que no es una sociedad de gestión, y es la ANDA. Y el sindicato se encarga de protegerte los derechos laborales durante el trabajo. Las repeticiones se encargan. Ya son otras cosas. Ya Ok, Andy. pero a ver, hablemos un poco de regalías. Hay unos que ya no saben ni siquiera qué es eso. Ya no existen. Ya no existen de alguna manera. ¿Por qué? Porque, según yo, corrígeme, solo las que dan regalías en México, más bien, las plataformas no dan regalías. Ya empiezan. Ya está pagando. Muy bien. Y eso de alguna manera disminuyó muchísimo el... O sea, Sí, ya no se el repite la income del telenovela, actor. ¿no? Como antes, las telenovelas se repetían a las 2 En de donde la tarde, fueran, no sé las qué, ventas entonces, internacionales. Es que también como actor ahí tú tienes que evaluar los proyectos en los que te estás involucrando. Yo te puedo decir que en México uno de los proyectos que a mí más regalías me deja, pues no son los Son los de proyectos de Televisa. Pedigrí, no, estás hablando de La Rosa de Guadalupe. Sí. Sí, qué locura. Que no son los proyectos de Pedigrí que uno hace con... Claro. O sea, no estoy hablando mal, por favor. no. Al contrario, ¿cuántos episodios hay de La Rosa de Guadalupe que se están repiten año con generando... Mes con mes. Sí. Es una locura. Quien Wow. recibía, para que se den una idea, más regalías
quien ha recibido más regalías en toda la historia de la televisión mexicana es justo Chespirito. Porque sus repeticiones a nivel mundial eran brutales. Y aquí en México también. Y existía ese contrato sí, desde el actualmente momento. se sigue repitiendo. Ahora, aclaro aquí algo sobre las regalías. En efecto, las plataformas, como venían del extranjero y no estaban registradas propiamente en el país, entonces, bueno, primero quiero explicar esto, aunque no me corresponde. Lo de las regalías, sí. Sí, pero Importante. quiero explicar esto. ¿Quién es responsable de pagar regalías? Quien explota el producto. No es quien lo produce, Claro. es quien explota Ya el lo producto. voy a transmitir yo otra vez, entonces yo Exacto. tengo que pagar por eso. Porque de repente decían, es que Argos no me da regalías, o Lemon no me da regalías, o es, no, espérate, ellos no tienen obligación de pagarte regalías porque ellos no explotan el producto. Sí, es la pantalla, o ¿No? sea, quien... A menos que hayas firmado un acuerdo con ellos de que ibas a ser socio de los ingresos de... Esa es otra que cosa. eso no pasa. Sí, eso sí, Que no son totalmente. regalías. Exactamente. Pero ya eso es como, esos son utilidades, ¿no? Esas Sí, serían correcto. utilidades. Claro. Como coproductor. Entonces, a la entrada de las plataformas existían convenios con las televisoras locales, nacionales, para el pago de regalías por la explotación en repeticiones en el país y fuera del país. Lo que sucede es cuando llegan las plataformas, el esquema es como si fuera una sacudida. El esquema es ¿cómo? Claro. O sea, ¿qué repeticiones? ¿Cómo sé quién lo está viendo? ¿Cuántas ¿Cómo ¿En dónde? calculas la repetición? Claro, cada plataforma tiene un algoritmo que le dice, esto tiene tantas vistas, se ha visto por tantas personas. Sí, Pero tú no firmas un contrato por cierto tiempo. exacto. Y, Está ahí y vive. sí, y el tema entonces cambia y las plataformas, a la Andy le costó mucho trabajo pescar a las plataformas, de entrada, contactarlas. Ahorita, para la ANDA, es dificilísimo tener contacto con las directivas de las plataformas, porque te dicen, no, es que a mí no me toca. Entonces, ¿a quién? Ni ellos te dicen con quién tienes que hablar. Entonces, ha sido muy difícil. Pero entonces, primero, contactarlos, luego sentarlos a negociar. Y luego negociar, porque el asunto es que les decían, no, es que no podemos, no sabemos, no hay más. ¿Cómo no? Si tienes el algoritmo. No, pero esto, pero lo otro, porque fue una historia muy complicada llegar a un convenio con Netflix. Creo que se están logrando convenios con el resto, pero no se ha logrado con todos, ¿eh? Para las regalías. Sí, Para sí, regalías, nada más para regalías. ¿Por qué pasa eso? Porque se esconden. Porque ¿Cómo les le sale hacen? más barato, se ahorran las regalías. Claro, pero... ¿Cómo para las regalías? O sea, ¿cuál es el Las convenio? regalías, es que, por ejemplo, en México, es un dato histórico, las regalías, normalmente las regalías tienen que ver con un porcentaje de la venta, así tendrían que ser, digamos, ¿no? No sé, ¿Pasa allá? ¿cómo lo manejan? La forma en la que funcionan las regalías es así. Cuando un actor firma un contrato, ese contrato incluye un porcentaje de los ingresos. Así es. Ese porcentaje de los ingresos, la forma en la que ellos lo sacan es, la película la compró Netflix en tanto. De ese dinero, lo que hacen es de que al sindicato le toca repartir el 1% de tanto ingreso. ¿Sí lo hacen actualmente? Sí ¿En lo la hacen. plataforma? Sí lo Wow, hacen. yo no sabía. Yo acabo, lo que estábamos platicando, nosotros los dos acabamos de cobrar nuestra gestión de AISG, que es la institución de gestión de Europa, que ellos gestionan una vez al año, te mandan tu dinero una vez al año, y ellos gestionan lo que se distribuye, lo que se ve en España y en Europa, exactamente. Por ejemplo, la Andy se tardó más en reportar. Sí. No sé por qué. No hay mucha claridad en la gestión, y sí ha sido muy cerrada la forma en la que han dicho, a ver, ya cobró el distribuidor, ya cobró el productor, ya se pagaron los gastos de lanzamiento, ahora sí le toca la repartición al talento.
Sí, el sí. talento está, a menos de que seas el talento que firma que vas a cobrar antes que nadie, porque pues, tienes el nombre para hacerlo. Pero el resto de la pirámide, que somos nosotros, ¿no? O sea, ya cobró. ¿Y eso ocurre también en SAT? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el negocio, tú ya cobraste, tú como actor ya cobraste tu sueldo, tú ya trabajaste. Estás prestando tu imagen para la posteridad, por así decirlo. Incluso en México firmabas contratos para los medios habidos Y por haber. Pero la Andy sí cobraba. Sí, porque en México las regalías son irrenunciables. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, Exactamente. por eso los sueldos son estratosféricos. O sea, Porque es para siempre, bye. una gran estrella Sí, te te dice, puedo ok, usar yo te para voy siempre. a cobrar 20 millones de dólares y esas Porque son me mis vas a usar para regalías. toda la vida. O sea, ese es mi contrato por la explotación de mi imagen. Pero No a mí me por lo sorprende laboral. mucho que a la fecha, que los contratos no dicen eso. Como dicen entonces. O sea, me refiero a los contratos americanos. Sí. O sea, tú firmabas, o sea, por lo que estabas haciendo, forever. Ujú. No porque tuvieras una opción de una Claro. regalía. No, claro. Porque en Estados Unidos no existe. No. O sea, tú estás cediendo la regalía, chao. Claro. Pero en el mercado latino, o sea, no es que existía, tenemos no. esos millones de dólares. No, por eso por eso es importantísimo que el SAC, perdón, haya entrado en Miami. Está implícito, o sea, Sí. el porcentaje de las regalías, no sé exactamente qué porcentaje de tu Exacto. sueldo exacto sea, es poco. Depender o vivir de las regalías, Sí. pues tienes que ser un actor que... No, sí, Chespirito. Pues, exactamente. Sí. Pero, por ejemplo, Grey's Anatomy, Todos estos Law and programas, Order, la que todas quieras, estas sí, ¿no? Friends. o pero sea, esas creo que sí, Friends, la regalía. bueno, imagínate. Pero mira, el tema en Estados Unidos es diferente. cada O sea, vez que si salga tú no tu lo imagen. claro, si tú no lo negocias en tu contrato, no tienes regalías. Pero por eso hay diferentes tipos de contrato. O sea, a lo que me refiero es, esas series sí pagan regalías. Sí, claro. Pero si las Si produce en tu NBC, contrato está. ABC, No, Sí, es de bla, bla, estudio, bla, es de les estudio. pasa. No solamente Y sobre eso. todo si va a salir, según yo, en cadena y en televisión. En Si televisión cobraste abierta. $1 millón por episodio y vas a estás cobrar en el 1% Sí. el 1% de lo que cobraste, Claro. pues estás hablando de ingresos pero estás hablando de el 1% de Sí. Sí, no manches. pero Pero insisto, existe. es que a lo que decías hace rato, por supuesto es igual que en México. Hay actores y actrices en México o en Estados Unidos que no pueden negociar eso. No, Porque si no hay manera. o sea, si yo voy a Estados Unidos, me contratan, logro que me contraten y les pido regalías, en ese momento dicen next. Claro. pero y hay aquí otros que sí. también. ¿Eh? Y aquí también. Aquí no, por O supuesto. sea, aquí más. Platiquemos de Sí, historias de terror de interpretación de derechos de autor. Ustedes se acordarán del caso de Julio Regalado. El Ah. primer Julio Regalado que nosotros Sí, sí, conocimos sí. fue Sergio Corona. Ujú. Sergio Corona en algún momento tuvo la forma de registrar el personaje o ciertas características del personaje que obligaron a la compañía dueña de Julio Regalado. A pagar el personaje. No solamente eso, no sé si fueron 1, 2, 3 años que ¿quién es Julio Regalado? ¿Dónde está Julio Regalado? Sí. Y Wow. toda la campaña era alrededor de Julio Regalado, pero sin poder mostrar a Julio Regalado porque no Wow. podía. Entonces, hay historias de terror de las, Sí, sí, de sí, las sí. dos partes. O Entonces, la chilindrina. o la chilindrina. De, También, Literal. O sea, de quedarse con ¿Qué un es lo que personaje queda que el tú personaje? creaste. O que tú Que el interpretaste. otro, creo. Que tú interpretaste. pero entonces ya entras a un debate que los dos tienen la razón. Claro. Sí, Sí, exacto. sí, sí. O sea, pero a nivel jurídico, o sea, a nivel jurídico, pues sí un juez tiene que Sí, No, wow, qué poner tema. lo- Concluyendo esto, porque me parece que es fundamental que esa respuesta quede clarísima. En México, los derechos de las regalías son irrenunciables. Y aunque tú no firmes, tienes derecho a las regalías. Pero ¿por qué nadie recibe regalías No, de las es que plataformas? ahí te va. Justo lo que decía hace rato. El problema es que tú no puedes, es decir, la instancia legal para cobrar esas regalías en México es una sociedad de gestión. Es la ANDI. ANDI, la única sociedad de gestión que cobra por nosotros esas regalías. ¿Qué sucede? Cobrarle a X plataforma, no voy a decir nombres, porque no lo tengo claro, yo no estoy allí, no sé con cuáles ya firmaron y con cuáles no han podido. Pero
De entrada, en México, las plataformas no quieren tener un contrato directo con los sindicatos. Las plataformas usan terceros. Para producir y todo. A las casas productoras nacionales para que se hagan responsables de todo lo legal y laboral. Las plataformas, yo cuando actúo en México no firmo con ninguna plataforma. Nunca, no. ¿No? Solo si eres una figura X que te tal negociaron plataforma desde dice, antes, sí. yo quiero fulano y yo negocio con él o ella, así ya es el contrato directo con la plataforma, pero ninguna plataforma firma directo a actores y actrices en México. Correcto. Por eso, además, el SAC sí pudo hacerlo, sí tiene un contrato directo con las plataformas y por eso pudo hacerles huelga a las plataformas y a los productores. Pero aún así a los no estudios. cobra las regalías. No cobra regalías a las plataformas. Sí, acabamos de cobrar, pero la verdad es de que son centavos. Una cantidad, son ajá, centavos. Ahora, significativa. pero lo Digo, que no pasa es que la gente significativa. tiene expectativas y eso Exacto, también está sí, mal. sí. Al actor no se le explica claramente cuánto es el tema de las regalías. Y para que sean regalías de montos importantes, tuviste haber que cobrado un sueldo sustancialmente importante durante el proyecto. Entonces, si cobraste $10,000 por el proyecto, pues vas a recibir regalías por $1. Y que sea un proyecto exitoso. Y te va a llegar un cheque por $1, con un desglose de 0,00 centavos. Pero no hay una persona que te está queriendo hacer la maldad. No se están robando el dinero. No están Correcto. escondiendo. Es transparente. ¿Sabes? Lo que sí siento es que sí están... mira, desconozco los cálculos que tengan financieramente las plataformas, ¿no? Pero sí están sobreprotegiéndose financieramente hablando, ¿no? Porque reciben dinerales. ¿De dónde ganan dinero las plataformas? ¿De las membresías? De las membresías. ¿Y Nada qué más? más. Total. Pues nada más. A veces no, las marcas no. Bueno, sí. Bueno, Amazon ahora Sí. tiene Ya tiene sus comerciales. comerciales, Ya está empezando. También Estamos regresando a la tiene televisión. comerciales A la televisión. en uno de sus planes. Estamos regresando, sí. Estamos Ya regresando a la poquito a poquito televisión. nos dijeron, ay, mira cómo te voy a meter aquí un comercial. Pero Bueno. yo quiero hablar algo rapidísimo, pensando en nuestra audiencia, que mucha de nuestra audiencia son actores y actrices que van comenzando. Yo como directora de casting a mí me pasa muchas veces que a nosotros nos gusta mucho apoyar a nuevos actores y actores muchas veces que no tienen manager y que no saben cómo funciona ni siquiera el ANDA, ¿no? Que les dices, solo vas a ganar por ANDA, ¿no? No saben ni cuáles son los tabuladores, ni por qué, ni cómo es ganar solamente de ANDA, ¿no? Que expliques si quieres brevemente cómo funcionan los tabuladores, por qué es diferente, por qué de repente ganaron cierta cantidad en una producción haciendo lo mismo y en otra diferente, ¿no? Sí. O sea, cómo funciona eso. ¿Y por qué si soy actor? No puedo llegar, hola, ¿qué tal? Me quiero dar de alta en la ANDA, así nada más Ok, porque sí. Exacto. bueno, primero, requisito fundamental para inscribirte en cualquier sindicato, ser trabajador. Que alguien te Entonces, quiera contratar. Que tengas un patrón. Si tú no tienes un patrón, pues yo no puedo defenderte, Claro. ¿no? ¿Contra quién? No, Claro. te defiendo. Sí. Entonces, lo primero es un contrato que tenga que ver con la ANDA, ¿no? Es decir, que nos avises, pues es que voy a trabajar en tal lugar. Ahora lo que implementamos es un preregistro. Tú, sin trabajo, recién egresado, o como quieras, puedes llegar y decir, yo me quiero preregistrar. Y entonces sacas tu número de credencial, das ciertos documentos fundamentales, tu acta de nacimiento, tu CURP, INE. tu INE, o el Hacienda, tu CF, DI. tu constancia fiscal de situación, tu CSF. Y bueno, y con eso te damos un número que es un preregistro, de tal manera que tú puedas llegar a cualquier producción donde te llamen. Si yo le doy un personaje, ya Exacto. dice, ya, ahora sí, ya. Y digan, Ya me y te puedes. digan, porque luego las producciones te preguntan, ¿vas con ANDA o sin ANDA? Sí, O más bien, tu número de credencial, no es que no tengo A, va sin ANDA. sí. Porque algo muy importante para todas, para todos. Sí. La ley marca ahora, desde el 19, a partir del 19, la última reforma de la Ley Federal del Trabajo, es importante que la revisen, todo lo que tiene que ver con sindicatos. Dice
que hay libertad sindical. Pero Puedes decidir estar o no. La libertad sindical es exclusivamente para el trabajador o trabajadora, no es para, no es para la empresa. No La empresa puedes no decidir es la empresa. libre de que vayas o no vayas por sindicato. Si tú dices, no, pues yo quiero, se tienen que respetar. Exactamente. Y para no pelearte con la producción, lo que tú dices es, voy, me preregistro y luego llego y digo, aquí está mi número de credencial, se acabó. Pero ojo, Ajá. si tú decides trabajar sin ANDA, no vas a recibir los beneficios. Claro. Correcto. No, o sea, no estás, Sí. no estás No, juntando y muchas, puntos, no estás- muchas veces, sobre todo si vas empezando, te pagan solo por anda Sí, en la producción. así es. Ahora, les pongo un ejemplo. Cuando hicimos el Centauro del Norte, me habló después, meses después de que terminamos, me habla un chico de Guadalajara, porque se hizo en Guadalajara, y me dice, Marco, yo estuve ahí en el Centauro del Norte y quiero preguntarte porque cuando llegué, la productora me dijo, número de credencial, no tengo, ok, va sin ANDA. Y me convenció de ir sin ANDA, porque me dijo que me iba a costar más, porque yo tenía que pagar. Esto es fundamental y es importantísimo tenerlo claro. La ANDA no cobra. Nosotros, como miembros de la ANDA, aportamos a la ANDA para sostenerla y que siga funcionando. Eso es algo, o sea, eso es algo que debemos tener claro. Entonces, la productora le dijo, es que te va a cobrar un dineral. Así dijo, te quitan como el 35%. En efecto, pero no es la ANDA, son impuestos. Es decir, tú cobras por recibo de honorarios, aunque estés... esto es todo un rollo. Es Sí, decir, sí. nosotros estamos considerados como trabajadores intermitentes y por nuestra intermitencia no podemos estar en una nómina salarial normal. Entonces tenemos que cobrar por honorarios, ¿sí? Y nada más reflexionen en esto. Un actor o actriz de doblaje puede trabajar en 5 empresas el mismo día. Correcto. Entonces, no puedes ser trabajador o empleado Sí, está en una nómina, de las porque 5, no. Sí. ¿no? Entonces, por eso el gobierno dijo, bueno, pues como honorarios. Pero eso no te quita que seas trabajador o trabajadora. Okay. Hay 3 reglas para considerarte un trabajador. Que tengas, que se te cite en un lugar que el patrón diga, Tienes que estar aquí a tal hora. es en este horario y que haya subordinación. Las 3 reglas se cumplen en nuestro trabajo. Por lo tanto, somos trabajadores y trabajadoras. No somos, sí, ok. Freelancers. No somos freelancers, ¿no? Somos trabajadoras y trabajadores, empleados. Ya. Entonces, bueno, perdón, se me fue El hilo. El hilo. ¿Qué Lo de necesita un los actor? Y lo de los tabuladores, cómo funciona entonces, cada producción. necesitas tener un trabajo, puedes preregistrarte. Y segundo, los tabuladores. Los tabuladores varían por el patrón y el tipo de producción que se hace. No es lo mismo hacer cine que hacer telenovela y que hacer serie. una serie. Es o diferente teatro. un tabulador de ¿no? actor en una película y en una serie, dependiendo de los capítulos. Así que es, son, así ¿no? es. O sea, los budgets de los proyectos. Incluso, bueno, el tabulador de la ANDA tiene más bien por nivel del personaje. Si eres estelar, coestelar o primera parte. Ya las demás, segunda parte, tercera parte, ya prácticamente se desaparecieron. Son estelar, coestelar y primera parte. Y va bajando dependiendo del nivel. Y vamos a ver en el nivel estelar, en una telenovela, dependiendo de la televisora, tú puedes cobrar desde 2,700, 2,800 pesos por llamado, hasta 3,000 y tantos pesos, ¿no? Y en una película, por un día de llamado, por ANDA, podrías llegar a cobrar nada más de flat, son alrededor de 10,000 pesos. Desde 4,000 y tantos hasta 10,000 pesos, dependiendo del contrato colectivo. En el estelar. Ahora, hay detalles muy importantes. Nosotros tenemos una protección de un mínimo de horas de descanso. Si tú no descansas, si tú te llamas, o sea, no pueden llamarte, no pueden decir, tú termina el llamado a las 10 de la noche, no pueden llamarte a las 6 de la mañana, ¿sí? Tienen que llamarte a las 8 u 8:30. De lo contrario, si te llaman
no te dan el suficiente descanso que marca el contrato colectivo, Son horas extras. no solo son horas extras, se llama jornada continua. ¿Esto qué significa? Por esto es que son muchísimas cositas. Es que a partir de la segunda, a partir de las 8 horas o 10 horas, dependiendo de lo que se haya negociado en el contrato colectivo, empiezan a hacer horas extras. ¿Qué significa? Divides tu jornada, es tu salario diario entre 8 horas, esa es 1 hora y lo multiplicas por 2 y eso es lo que empiezas a cobrar cada hora. A partir de la hora extra. Pero si tu llamado no cumple con ese descanso, se llama jornada continua y de aquí hasta el día siguiente, hasta Todas que son horas termine tu extras. jornada, todas son horas extras. Muy bien. ¿No? Entonces, Por eso luego se apuran tanto. Los veo como de, no, ya, saben que ya estamos a punto de llegar ahí. hay un productor que yo aprecio mucho, ¿no? Que me dice, Marco, es que yo prefiero ir con Anda porque eso nos pone en orden. Y yo como productor, Sí, a mí me descanso, ayuda a ¿cómo? controlar a mis directores. No, y descansan, exacto. Y sí, Sí, hay descansan. control de la situación. Bueno, hay muchos temas. Esto No, nos podemos seguir, o sea, 3 horas, echar el lunch y de seguirle. Pero Horas extras me de gustaría... podcast. Exactamente. Pero yo creo que hay otro tema que me gustaría tocar en los 10 minutitos que nos quedan. ¿Qué onda con la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar a nivel mundial Ujú. y a nivel México? Porque ¿Quieres ya empezar? hubo una regulación, Correcto. ¿no? Ya se logró. este lado ¿Qué ya hubo una pasó? regulación, ¿Qué pero logró acá, sacar? ¿qué va a pasar? Bueno, no sé por dónde quieran empezar. Así que, Bueno, hemos platicado brevemente de lo en pañales que estamos respecto a la totalmente. situación. Una de las cosas que a mí me quedan claras es de que la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo. Una persona que sabe usar la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo. ¿Sabes? O sea, creo que hay que educarse, hay que abrazar la tecnología. sí. Es innegable que pues ya llegó, o sea, ya está aquí y hay que aprender lo que se ha logrado ahorita, pues es un poquito solamente el darle a la gente la propiedad de su imagen y de su voz. Creo que en Noruega finalmente ya hace poco se publicó ya una regulación un poco más clara acerca de cómo eres tú dueño de tu imagen y cuáles son Y de tu voz. y de tu voz. Pero de eso, de que existe la tecnología para que te escaneen y hagan una película contigo, ya existe. Eso ya Y está. no va a dejar de No, ocurrir. Ya hay comerciales Como yo- hechos completamente con inteligencia Claro. artificial que salen personas, o sea, ¿no? Como actores. Lo que no son que a mí no me convencía del contenido que yo veía de la inteligencia artificial eran las emociones, que ya están ahí. O sea, esto va demasiado rápido. Yo como veo que esto va a suceder de aquí a 20 años, tú vas a tener tus películas orgánicas y tus películas normales. Una película orgánica está hecha con actores de verdad, con Sí, directores sí. de verdad, y verla te cuesta tanto y lo tienes que ver en estas plataformas. Y por otro lado tienes el contenido inmediato o que no es orgánico, sino que se le llamara el contenido, pues no, contenido artificial. Así vas a tener Sí. contenido orgánico y contenido artificial. Y va a haber gustos para todos, Exactamente. ¿no? Y van a hacer contenido más rápido que tal vez dices, ay, hoy sí me he hecho una artificial porque tienen estos efectos y te hacen ver, depende de de los gustos y también del contenido, ¿no? De Igual, las historias. incluso la inteligencia artificial te puede escribir un guión, Sí, Sí. completamente. pero no. no te puede dar una idea. Ese es el tema. O sea, siempre va a pertenecer a alguien. Tú tienes que darle una idea para que te desarrolle un Sí, guión. el prompt, aunque sea un prompt. ¿Qué sigue? Mira, lo que está en discusión no es el uso de la inteligencia artificial, sino el abuso de la inteligencia artificial y el abuso de los derechos de las personas creadoras o creativas. Entonces, lo que dices es muy cierto. O sea, en Estados Unidos lo que alegaban los guionistas es que tú metes 5 guiones míos a la inteligencia artificial y luego le pides que haga un guión sobre este tema al estilo mío, te lo hace. ¡Fum! Con los prompts adecuados, ¿no? ¿Y cómo Entonces, te ayudo? O sea, entonces, ¿cómo proteges eso? entonces- ¿Cómo demuestras que fue basado en Exacto. tus 5 guiones? Bueno, todo eso es lo que están Regulando. regulando y estudiando y analizando. Ahora, en México, nosotros le platicaba justamente que llevábamos alrededor de 3 años buscando legisladores en las 2 cámaras y había sido muy difícil.
por fin alguien ya nos había hecho caso, pero no trascendió nada. Por fin uno dijo, yo le entro y lo voy a empujar, lo voy a empujar, lo voy a empujar. Pero el tema es que la Cámara, el proceso legislativo, y en este momento está saturado por todas las iniciativas legislativas de presidencia de la República. Entonces, ninguna otra alcanza a entrar en el pleno y en discusión, porque está saturado de lo otro. Entonces, lo que nos decían es que si yo muevo la propuesta y trabajo y hago todo, no va a pasar, porque no hay tiempo. Hasta que se acabe la fila, porque hay fila de todo lo que se tiene que reestructurar en este país para eso. Entonces, ¿qué se logró? Hace un par de semanas hicimos una manifestación en el Monumento a la Revolución, en donde se exigía atención y apoyo para la legislación. Se logró que una periodista hiciera la pregunta en la mañanera, directo a la presidenta, y la presidenta se comprometió. A los 2 días... ¿La pregunta fue? La pregunta fue, ¿qué van a hacer? O sea, se hizo esto y esto, los actores y actrices están reclamando esto y esto y esto y están pidiendo ayuda para esto. ¿Qué van a hacer ustedes? Y ella dijo, vamos a apoyar, punto. Lo consideramos importante y vamos a apoyar. Gracias a todo eso que se hizo, ya hay un compromiso de la Presidencia de la República para promover una iniciativa. De hecho, ya nos citaron a las instancias que estábamos organizando esto, porque no solo es la ANDA, sino es algunas asociaciones de locutores y demás. Modelos también. Y a los 2 días nos dieron ya una cita, que fue varios días después, pero ya a los 2 días, oye, sí, cuando nos vemos, nos tenemos que sentar con la Secretaría de Cultura y con el equipo jurídico y ya hay un borrador para una legislación integral para la IA. Para donde va todo esto, va a ser una asociación de gestión como la SOGEM, donde, ok, tú eres dueño de tu imagen. Si esta empresa quiere hacer una historia y te quiere a ti como el abuelito, pues va a utilizar tu imagen y tú vas a cobrar una participación. Pero ya no vas a actuar, pero ya no vas a hacer, pero ya no vas a y va a tener interpretar. Que haber, como lo que sucedía en este país nórdico. Ellos lo que hicieron, ellos tienen que empezar de entrada con el registro biométrico de todos los habitantes, que es lo que ya va a pasar en México también. Sí. Entonces, a partir de ese registro biométrico de voz y demás, pues entonces se puede legislar o se puede pelear la justicia para que te paguen. Ante el reclamo al INE por haber usado la voz clonada de Pepe Labat, la respuesta del INE fue, no, pues es que nosotros no clonamos la voz de Pepe Labat, nosotros sacamos de IA una voz 100% generada por IA que se parece. No. El hecho de que se parezca es suficiente para... Sí, y de hecho aquí hay algo muy importante. Sobre todo si relacionas la imagen con la voz. Pero hay algo muy importante, que desconocíamos la mayoría. Ya hay peritajes, ya hay peritos y peritas expertos en este tema. De tal manera, yo le contaba que se puede, hay parámetros que dicen el ritmo, el volumen, el tono, el timbre, la cadencia, la intención. O sea, ya hay parámetros. Sí. Entonces, no estamos tan lejos de que se pueda legislar, pero definitivamente estamos en pañales y tenemos que ir avanzando. Perdón, existen antecedentes. Hay un antecedente en Estados Unidos importante del caso de Crispin Glover, que es un actor que él hacía al papá en Back to the Future, en la 1. Y para la 2, ya no, Steven Spielberg no lo quiso contratar porque no le gustó trabajar con él. Entonces contrataron a un actor que se parecía y crearon ¿cómo se les llama? Unos prostéticos para que se pareciera todavía más para la segunda. Entonces el tipo demanda
porque dicen, están utilizando Usando mi imagen. Estás hablando de antes de la inteligencia Hijo, ¿se dio? artificial. Claro. Por eso no volvió a trabajar en Hollywood el señor. Pero espérame. Pero Se metió con una... Hasta Pero ahorita, el digo. crédito era del otro actor, del nuevo. De nuevo, sí, pero estás aludiendo, o sea, estás tratando de que se parezca a mí. Wow, qué Como loco. si fuera yo sin ser Como yo, si fuera y yo sin, sin ser y yo. sin pagarme Es que a si mí. procedió, entonces Ya hay- sí. ya hay un antecedente. Claro, eso Claro. es algo que a nivel de jurisprudencia ayuda. Claro, por supuesto. Wow. Pero tal cual, la onda es como tú dices, ya no vas a actuar. Sí, allá no se van a necesitar actores, no. Así, ¿Quieres vamos a actuar? ver mi película, a ver cómo quedó. ¿No? Literal. Me dijeron que salió una Vas a película actuar al mía. teatro. ¿Quieres actuar? Vas al teatro. Haces tus cosas orgánicas. Sí, Mira, sí. el que es creativo no puede ni va a dejar de Aparte, crear. creo que va a ser de gustos, va a ser el típico como de no, yo soy yo, o sea, va a ser el futuro, ¿no? Como el futuro va a ser no, ya vámonos por lo orgánico otra vez, Sí. porque, Yo lo que porque creo- extrañamos lo Yo orgánico, solo porque es consumo- yo humano. solo consumo contenido orgánico. Exacto. Sí, Pero sí, sí, algo te juro. fundamental también que no hemos dicho. La inteligencia artificial no crea de la nada. Exacto. Hay que darle. Sí, Hay que darle. Y Exacto. lo que le das, ¿de dónde viene? De nosotros, Entonces, claro. si viene de mi voz, si viene de tu voz, de tu voz, de tu voz o de tu rostro, te tienen que pagar para explotar eso, punto. ¿No? Ahora, yo ¿Cómo lo que regular creo eso? es, porque esto obviamente en todas las conversaciones con actores, productores, directores sale, ¿no? Y en algún momento llegamos a una conclusión que a mí en lo personal hasta me motivó, pues, que es, esto es algo que va a ocurrir. Ujú. O sea, es algo que va a ocurrir. Ya está. O sea, la tecnología y la herramienta está ahí. Ujú. Úsenla a su favor. O sea, si ya se puede hacer una película con mi imagen, pues mejor la hago yo. O sea, mejor ponte con la idea de, a ver, querido amigo, escritor y productor, los voy a contratar, ¿no? Con AI y hagamos y utilicemos y entonces entre nosotros y Sí. tienes una Es lo que película te digo, en haces- 30, o sea, Eso Utilizas sucede. la herramienta a ¿sabes? tu favor. O sea, hasta Claro, puede ser algo sí, súper o novedoso que puede digan, ser oye, víctima. la No te hice, peleas con la ¿sabes? herramienta y dices, a ver, Claro. ya, órale, productores. Hagámosla ¿Sí quieren mi con- imagen? Claro. Eso es lo que está sucediendo con muchas de las películas de animación que están generadas por IA, Ajá. con actores, a partir de actores, de sus Sí. voces y de, bueno, las voces Sí, son de dobladas, sus expresiones, ¿no? Son de sus dobladas, expresiones, pero sus, de su pero sus características fisonomía. físicas te ponen aquí un montón de cosas. Sí, y eso ya- te visten Los de videojuegos. verde y órale, ¿no? Yo tengo una pregunta para el fórum. Por ejemplo, o sea, los memes, el señor este de la taza de café, de la sonrisa, ¿quién le paga sus regalías? Porque, oiga, ¿no? 100% del de Obvio, Ice Cream, obvio. del de ya, güey. Es que justo... pues, La del justo- gato, Sí. el de los novios que están viendo la total. chava. Todas esas gente, la niña que hace así, cobran. ¿Cómo? Los del escándalo de Coldplay. Coldplay. O sea, Ya deberían de cobrar. no manches, ¿de o qué sea, se preocupa please. este brother si de regalías ya la locura. hizo? Ya te O digo, sea, ya Que- sé, que- pero ya oye, estás cobrando. Que contrató a Gwyneth Paltrow para ser su Astronomer, spokesperson. sí, qué guiño, así, que es así como, ¿Qué onda? sí, órale, ahí te va la ex. ¿Qué tal el chisme aquí en el Sí, podcast? sí, ahí estamos aquí en el chisme. Pero bueno, Mira, es hay que buen entrarle. punto, muy buen Sí, punto de los el memes. negocio Sí, de los 100%. memes es, yo todavía no lo Dimensiono. Yo dimensiono tampoco. ni lo descubro. Porque la mayoría de los memes son el que gana o quien gana es Sí, la el que plataforma que está. Entonces ellos son los que tienen que pagar las regalías. Si, usted, Sí, creo. si tú, Ellos TikTok, tendrían, pero no plataforma, se estás pagan. utilizando mi imagen, Ajá. Claro. deberían, bueno, no sé, a Sí. nivel Sí, existe sí, esa pero- regulación. Depende de ¿Existirá cómo algún salió esa antecedente? imagen. Bueno, Depende si esa Interesante. imagen salió, si tú la publicaste y es algo Es que que tú tú le cedes. publicaste. Tú Por estás ejemplo, en cediendo. Facebook, si ya cediste, ya cediste. Sí. Pero no deja de ser tu imagen. Si es tu imagen, pero si yo te tomo a ti una foto o te hago Y la un subo. video, hago el meme, lo subo yo estoy cediendo mis derechos sobre eso, pero Sí. eres tú. Entonces, tú sí puedes este, demandar. No sé. es que ese No es el sé. tema. Si alguien te toma, no, si yo subo mi foto y se Qué se convierte en un interesante meme. ¿Cómo demuestras que lo están explotando No, bueno, económicamente? cuando algo es viral, ya está generando clics. Eh, Y esos sí. clics están generando dinero. Y Pero si es tu imagen, el chiste tú es, deberías de ser. el chiste es que realmente puedas demostrar que están generando dinero. Porque Con el tráfico, ¿no? O sea, de que. Ustedes saben Pero cuando no, algún tráfico. post se vuelve viral. Sí, claro. Ustedes tienen forma de Sí. medirlo. Sí. sí, pero el tema es, ¿realmente ese está generando dinero? Habría que ver, ese es lo que digo yo, es decir, Entre más viral, más dinero.
Pero el tema es que tú cedes el derecho de lo que Ajá. estás subiendo. Sí, sí, a menos yo- que alguien, Sí, sí, yo si lo lo subí. relacionas con una marca, tal vez le podrías cobrar a la marca, no al medio. Sí, de hecho, si tú Pero subes... por eso dice Marco, si alguien te toma y lo sube y lo usa, es diferente. Tú puedes Si yo lo usar. subí a mis redes sociales, tú lo cediste. Es Interesante, ¿no? está padrísimo Desconozco, ese tema. pero- Bueno, hay Ya, mucho ya. que hablar, podríamos hacer toda una temporada al respecto. Exacto. Gracias Ya. por su tiempo, gracias por esto Gracias que por la consideramos importante, muy importante. Creo que los dejamos con algunas cosas resueltas y otras muchas dudas, pero es parte de su chamba resolverlas. Y que genere y- más conversación 100%. y cuestionarse Hay una y página. aplicarse. De verdad, los invitamos en la ANDA a que consulten la página ANDA Actores y ANDA Actores. Es una Anda, 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 actores. actores. Ajá. estamos en Instagram, estamos en Facebook y demás. Investiguen y si no, llamen a la... Exacto, exacto. Hay muchas cosas a favor. Y, ok, ¿con qué quieren cerrar? Nada, solamente recordarle a los aspirantes y a los activos que la representación a nivel sindical es importante. Esto no es un hobby, incluso la gente que lo hace como hobby, pues le apasiona, entonces respetan mucho a la gente que verdaderamente se dedica a esto de tiempo completo y el sindicato pues siempre ha estado ahí, no de una manera incómoda, sino de una manera muy proteccionista, ¿cómo se llama? Protectora. Muy protectora y Por no decir proteccionista. exacto, esa es la palabra que quería decir, pero no. Esa era la buena. Y que confíen en la gestión porque mucha gente quiere hacer contenido, mucha gente hace contenido, mucha gente se compromete a hacer cosas que luego pues por las condiciones dejan de tener las posibilidades de hacerlas. Entonces siempre la representación del sindicato les va a ayudar. Sí. Muy bien. Yo solo rápidamente quiero darles un ejemplo que se me fue y no, o sea, lo dejé a medias, no lo terminé. Es este chico que me habló del Centauro del Norte de Guadalajara. cierto. Me decía, oye, es que pues a mí me fui sin ANDA, me dieron llamado todos los días, de 7 de la mañana a 10 o 12 de la noche, ¿no? Y me dijeron que me convenía más porque me iban a pagar, creo que eran 40,000 pesos por toda la serie. Y me dije, pues órale, pues yo quedé, no, 40,000 pesos, nunca había ganado eso. Pues por ahí, le hice cuentas No, de todos pobre. los días que trabajó Lo que con ganó, horas extras. ¿verdad? Tú dejaste de ganar alrededor de 80,000 pesos más, Sí, qué locura. nada más por horas extras y todo eso. Y el problema es, si hubiera sido por ANDA, no te hubieran llamado todos los días, ni te hubieran Claro. tenido, porque además lo llamaban todos los días y el 70% de los llamados fueron llamados en falso. ¿No? Lo tenían ahí esperando. Y no te hubieran llamado todos los días, ni te hubieran dado los llamados en falso y te hubieran pagado las horas extras que hubieras tenido. Punto. Se abusa cuando no estás en la ANDA. Exacto. Se abusa porque es más fácil. Y hay algo importante. No precisamente es el productor el que abusa. Son los mandos intermedios que por comodidad Claro. y por seguridad, es que por si no, Por me, vaya si- no me vaya a regañar la directora o el director, mejor te tengo ahí sentado. Ujú. ¿No? Híjole, sí, qué duro. Entonces, Y bueno, siempre hay un delegado de la ANDA en todas las Así es, producciones sí. que está El checando la que dele. lo que tiene que ser sí, sea. ¿no? y que si no hace lo correcto, lo pueden reportar. También, Ujú. claro, Sí. también sucede. Es bueno tener los protocolos y la normatividad Sí. del sindicato. Correcto. Ah, Bueno, pues existe. gracias. Gracias. Otra vez, este es un capítulo que queríamos que sucediera, consideramos muy responsable que suceda. Así que gracias. Nos vemos a la siguiente. Y bueno, yo soy Michelle Morán. Gracias, yo soy Emily Morán. Gracias por estar aquí y ver hasta acá. Nos vemos la siguiente. Chao. Para más capítulos de Speak, encuéntranos en Spotify o en YouTube. Síguenos en Instagram en _PIC Network.